Bueno, estamos con la historia de la salvación. Este es un tema que tenemos como varias opciones para poderlo hacer. Evidentemente que la base de la historia de la salvación es la Biblia. La Biblia cuenta la historia de la salvación, el libro del pueblo de Dios. El libro del pueblo de Dios. Entonces, realmente tenemos muchas maneras de abordarlo, pero fundamentalmente la base es la Biblia, evidentemente, ¿no? En la Biblia nos cuenta, Dios se revela a través de la historia de un pueblo. Esta es básicamente la Biblia. La Biblia narra la historia de un pueblo a través de esta serie de libros. Bueno, no voy a entrar en el tema de Biblia, lo podemos ver después. Pero ante todo es una colección de libros que refieren a la historia de un pueblo, las reflexiones de un pueblo, la sabiduría de un pueblo, que es el pueblo de Dios. La Biblia tuvo todo un proceso de gestación, ¿no? En primer lugar, el inicio de la palabra de Dios, de la revelación, es a través de las tradiciones orales, la memoria de la gente que iba recordando la experiencia de Dios que ellos iban viviendo. Con el tiempo se fueron poniendo por escrito estas tradiciones orales. Todas las culturas tuvieron primero tradiciones orales y luego tradiciones escritas. No nace como un libro caído del cielo, ¿entienden? Eso es una cosa medio retorcida. No es tan complicado Dios. En el fondo Dios nos ayuda a vivir una experiencia y nosotros después ponemos por escrito esa experiencia como una ayuda para nosotros y para los otros, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Entonces, originalmente podríamos decir, la Biblia comenzaba con Abraham, la historia de este pueblo, ¿no? Después vino el Génesis, como podríamos decir, estos 12 capítulos, porque Abraham pertenece al Génesis, estos 11 primeros capítulos del Génesis, que serían un poco como la introducción, cómo llegamos hasta Abraham, ¿no? Entonces está la creación, la caída, llamando por teléfono. Disculpen. Ahí está. Le mando la foto así se da cuenta la persona. Entonces, así la Biblia ha comenzado así, o sea, es todo un proceso, no es que la Biblia cayó del cielo así, ¿entienden? Se fue gestando de a poco. Así como para los primeros cristianos, la única palabra de Dios que tenían era la ley y los profetas. Ahora esto que estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles. Con el tiempo aparecen las recopilaciones escritas de los evangelios, las primeras biografías de Jesús. Muchas de ellas quedaron descartadas, los famosos evangelios apócrifos. Entonces, o sea, no es que la Biblia es un libro caído del cielo, es un libro humano, querido por Dios, inspirado por Dios, pero es un libro humano, un libro escrito por los seres humanos, inspirados por Dios. Entonces el autor instrumental es el ser humano y el autor principal es Dios. ¿Y cómo Dios escribe este libro? No, Dios lo que hace es actuar en la historia del ser humano y a través, cuando el hombre narra su historia, la historia de la experiencia con Dios, lo que está haciendo está simultáneamente compartiendo lo que Dios quiere comunicar. Es algo más simple. Es como cuando uno entiende su historia personal, es como cuando uno entiende, yo disculpen que miro el reloj, pero es porque me entran mensajes y no sé bien qué es lo que, tal vez alguien no está recibiendo la imagen o algo así. Entonces, como cuando uno cuenta su historia o lee su historia, su pasado, como lee su historia y su pasado a la luz de la fe.
Y entonces uno entiende cómo Dios ha hecho una obra a través de la propia historia personal. Bueno, pero esto es en cuanto a pueblo de Dios. Y entendemos nuestra historia como también una manera que tiene Dios de revelar su plan para cada uno de nosotros. Bueno, y si lo pusiéramos por escrito, sería nuestra experiencia personal, ¿no? Pero acá en este caso es la historia de todo un pueblo y que comienza con Abraham. No voy a contar al detalle, estamos en el capítulo 12 del Génesis, los que quieran seguirlo, yo voy a seguir lo que les decía. Este es un libro muy viejo, que es muy lindo, les muestro acá, no sé si lo ven, yo lo veo al revés al libro, yo quiero creer que ustedes lo ven al derecho. Se llama Mensaje Cristiano, tiene esta tapa naranja, también viene con una tapa verde, una versión más moderna, y creo que la última versión de este libro venía con una tapa azul, Entonces, bueno, es un libro muy valioso, muy valioso. De hecho, es un libro que tiene todo un compendio. Antes de que existiera el catecismo de la Iglesia Católica, recuerden que este catecismo es del año 1992, o sea que tiene 28 años. No es, o sea, relativamente poco tiempo lleva el catecismo de la Iglesia Católica. Este libro era muy importante porque era todo un compendio de la historia de la salvación y también de la fe de la Iglesia y de doctrina social de la Iglesia. Hoy tenemos un montón de materiales que la Iglesia nos ha dado a partir de San Juan Pablo II, el catecismo, el compendio de doctrina social, el compendio del catecismo mismo, el catecismo de los jóvenes, ¿entienden? Entonces, acá hay una persona que lo tiene. Bueno, me alegro que lo tengas. Entonces, bueno, este libro es muy importante. Así que vamos a seguir un poco el itinerario de este libro, que es un libro... esperen un cachito, yo voy a poner esto porque me están bombardeando con mensajes. Lo voy a poner en modo avión. Ahí está. Entonces se ve que es alguien que no está mirando mi video. Si no, no me mandaría tantos mensajes a la vez. Entonces vamos a seguir un poco el itinerario de este libro que nos ayuda a tener un pantallazo de cómo es la historia de Israel, porque a veces no tenemos claro esta fue una de las primeras lecturas espirituales que me dieron de manera formativa cuando era muy joven y fue muy útil. Entonces la historia comienza con Abraham. Entonces Dios hace una alianza con Abraham. ¿Qué ocurre? Dios viene a la historia y retoma su plan original de vivir en comunión con el ser humano. Recordemos que en la caída el ser humano le da la espalda. Y entonces Dios viene, eso lo sabemos ahora, ¿no? Entonces Dios viene y llama a Abraham, un hombre cualquiera, que vive en Ur, en Caldea. ¿Dónde queda Ur de Caldea? En la zona donde desembocan en el Golfo Pérsico los ríos Tigris y Éufrates. Acuérdense, el río Tigris y el río Éufrates son estos dos ríos que forman la Mesopotamia allá en Medio Oriente. Hay dos Mesopotamias en el mundo. Una la tenemos nosotros. La formada Mesopotamia significa en el medio de los ríos. Eso significa en el medio de los ríos. Eso significa Mesopotamia. O en el medio de las aguas. El río Paraná y el río Uruguay forman una Mesopotamia. Y después tenemos la Mesopotamia de Medio Oriente, el río Tigris y el río Éufrates, y forman evidentemente un lugar fértil, porque hay abundancia de agua, entonces las tierras que están ahí en el medio son tierras fértiles. Y él vivía cerca de la desembocadura. El Tigris, acá el Paraná y el Uruguay desembocan formando el río de la Plata, los dos desembocan en el río de la Plata. Allá desembocan más separados y desembocan en el Golfo Pérsico directamente, cada uno, no en otro río más grande. Y vivía en esa zona rica y Dios lo llama a vivir una relación con él.
Lo llama a dejar esa tierra e ir a una tierra que él le va a indicar. Y vos decís, ¿para qué va a ir con otro? Le va bien. Tiene vacas, tiene ovejas, tiene mucha plata porque era muy rico, prestigio. Sin embargo, Abraham era estéril. Y Dios lo invita a una aventura, porque es una aventura, ir a una tierra que él le va a indicar. Y en el camino le promete que él le va a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Le promete cumplir el deseo más grande que tiene su corazón. Esa es la representación del deseo de infinito que tenía Abraham. Tener un hijo a quien dejarle todo su legado. No solamente su legado económico, también su legado como persona, como familia, su legado, su cultura, su historia, sus ancestros. Dios comienza la relación con Abraham prometiéndole cumplir el deseo de su corazón. Y es lo mismo que hace con nosotros. Nos invita a vivir una relación con Él prometiéndonos que Él nos va a hacer más felices que todo aquello que nosotros creemos que nos hace felices. Y entonces así comienza esta historia. ¿Y Abraham qué hace? Deja todo, deja su tierra, a su padre, a su madre, a sus parientes, se toma a su sobrino Lot y se dirigen a la tierra de Israel. En ese proceso, no voy a contar toda la historia, porque vamos a estar, si no, infinitamente, vayan leyendo la Biblia si quieren. En ese proceso donde de la relación con Dios, llegan a Canaán, Abraham tiene que, era una tierra poblada por otras personas, poblada por los cananeos, jebuseos, hititas. Eso sucede aproximadamente en el siglo XIX antes de Cristo. Siglo XIX antes de Cristo. 19 siglos antes de Jesús comienza la historia de la relación de Abraham con Dios. Esta relación donde Dios le cambia el nombre, él deja de ser Abraham y se llama Abraham, para denotar justamente que él ya comienza a vivir una vida nueva. Y finalmente Dios cumple su promesa y le da a su hijo Isaac. Les leo. Ya avanzamos como 10 capítulos, porque si no vamos a estar, hay una guerra, es Abraham, Lot es tomado prisionero. En este contexto está el episodio de Sodoma y de Gomorra, ¿se acuerdan? El episodio de Sodoma y Gomorra, donde Lot se va a vivir, se separan con Abraham, pero no porque se pelean, sino porque tenían tanto ganado que los pastores se peleaban por el pasto. Entonces, si uno iba para el norte, otro iba para el sur, si uno iba para el oeste, el otro iba para el este, de manera de no tener problema. Y Lot termina en Sodoma y Gomorra, que eran pueblos pervertidos, o sea, eran las consecuencias del hombre que le había dado la espalda a Dios. Y en ese contexto, para salvar a Lot, manda a sus ángeles Dios que sacan a Lot de Sodoma y Gomorra y destruye a Sodoma y Gomorra. Ahí viene el episodio, la famosa anécdota donde le dice no miren para atrás, y la esposa de Lot mira hacia atrás y se transforma en una estatua de sal. ¿Qué significa esto? Que el pecado hay que dejarlo atrás. No tenemos que añorar el pecado ni verlo. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar el camino de Dios. Entonces, en este contexto, esos mismos ángeles son los que le anuncian a Abraham, en ese mismo proceso, que él va a tener un hijo el año que viene. Y él se sonríe y su esposa también. Y entonces el ángel le dice, decile a tu mujer que no se ría, que Dios cumple sus promesas, ¿no? Y entonces ahí es cuando nace Isaac. A todo esto él había tenido un hijo con una esclava, su esposa le había... Recordemos siempre que la Biblia también es un camino pedagógico. Dios llama a alguien y lo ayuda a hacer un camino de fe. A lo largo prácticamente de la mitad del Antiguo Testamento existe la poligamia. David tiene varias mujeres. Salomón llegó a tener
300 esposas y 700 concubinas. Ustedes no se aguantan a una, y mirá, este tenía 1000. Una broma, ¿no? O ustedes, chicas, no aguantan un hombre, imagínense si tuvieran 1000 esposos. Entonces, fue todo un camino pedagógico. Abraham también, y tuvo un hijo con su esclava, que vivía un desposorio con ella, ¿no? Un desposorio con una esclava. Agar se llamaba la esclava, y el hijo que tuvo fue Ismael. Cuando nace Isaac, Sara se pone celosa, no quiere que el hijo de ella juegue con Ismael, y dice, ¿por qué se porta así, no? Pero bueno, la despide a la esclava y Dios no la corrige, pero sí ayuda a la esclava y le dice a la esclava que se quede tranquila, que su hijo va a ser también el padre de una gran nación, porque también es hijo de Abraham, Ismael, ¿no? Entonces son todos descendientes de Abraham. Y ahí viene el tema de los ismaelitas, que era un pueblo beduino que vivía en los desiertos en el Medio Oriente, eran mercaderes, uno de los que se llevan a José a Egipto. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte, los ismaelitas. Y entonces Abraham tiene a Isaac. Finalmente estaba feliz del cumplimiento de esa promesa, y en el medio de esa felicidad Dios le dice a Abraham, capítulo 22, toma a tu hijo, al único que tenés y al que amas, Isaac, y anda a la región de Moriah, y allí me lo sacrificarás en un cerro que yo te voy a indicar. ¿Cómo? Dios le da un hijo y ahora le pide que lo sacrifique. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede Dios pedir una cosa así? Lo que está planteando acá el Señor es el desapego, básicamente. Dios no quiere la muerte de nadie. Pero es como cuando uno logra algo y después vos decís, tal cosa la perdí, porque no tenemos que estar apegados, tenemos que dar gracias al Señor que nos permite alcanzar estas cosas. En última instancia, ese hijo es la verificación para Abraham de que Dios está presente y actúa, de que Dios realmente da la fecundidad. Con eso alcanza, tenga o no tenga el hijo, esté vivo o se lo haya matado una peste, porque existían muchas pestes en la antigüedad. Y hasta no hace mucho tiempo, hasta principios del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, era muy común escuchar, cuando yo era chico, escuchar a alguna abuela hablar que te contaba que ella había tenido 20 hermanos, pero que 12 habían muerto de chiquitos por pestes, por frío, por esto, por lo otro. Era muy común. La mortalidad infantil era algo terrible en esa época, y las familias tenían muchos hijos, justamente porque muchos fallecían en el camino, ¿no? Era muy dura la vida antes. Hoy tenemos esa sensación de inmortalidad que el coronavirus la ha pulverizado, ¿no? Entonces, acá lo más importante es la experiencia de Abraham de que Dios realmente actúa. Y Abraham va y lo ofrece a su hijo porque sabe que Dios es capaz de darle otro, porque sabe que Dios cumple sus promesas, confía en el criterio de Dios. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor se aparece y le dice, no toques al niño ni le hagas nada. Ahora veo que temes a Dios, ya que no le negaste a tu hijo, el único que tienes. Y juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tu descendencia que serán como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Porque obedeciste a mi voz, yo te bendeciré por medio de tu descendencia a todos los pueblos de la tierra. Fíjense qué linda expresión. Es decir, finalmente Dios le dice, no le pongas la mano. No era la finalidad hacerle daño al chico, sino de descubrir realmente hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Y entonces, este es el punto de partida de esta historia, porque Abraham es el padre así como Adán y Eva son los padres, diríamos, biológicos de toda la humanidad y representan a la humanidad, Abraham y Sara
son los padres de todos los que nacimos a la fe. También nuestro. Abraham es nuestro padre en la fe, es padre en la fe del pueblo judío, nosotros venimos del pueblo judío, Jesús es judío, nace en el pueblo judío. También es padre de los musulmanes, porque los musulmanes se reconocen hijos de Abraham. Entonces realmente el Señor se expresa a través de Abraham y reexpresa esta paternidad. Y así como Adán y Eva rompen la alianza en el paraíso, Dios comienza a restablecer la alianza con la humanidad a través de Abraham, llamándolo, invitándolo para que él libremente lo siga. La libertad con la que Adán y Eva le dan la espalda, Abraham comienza a repararla, obedeciendo el camino de Dios, dejando tu tierra y yendo a la tierra que Dios nos muestra. Y esta es la manera en cómo Dios retoma este plan original de salvación que hablábamos ayer, que es vivir en comunión con nosotros. Pero Él quiere que nosotros estemos con Él libremente, por amor, no por obligación o por miedo. Pero si vamos a estar con Él, tenemos que obedecer el camino que Él nos manda. Y por eso Abraham, que obedece y cree en Dios contra toda esperanza y contra todo dolor y contra todo pedido, Abraham se transforma en el padre de la fe de todos nosotros. La comunión que vivimos hoy con Dios es a través de la gracia de la fe, este don que Dios nos da. Y que Abraham lo vive de manera superlativa. Y vemos que no se necesita nada previo, porque de hecho Abraham no era judío, para decirlo de alguna forma. Se necesita ser humano y vivir ese deseo de infinito hasta el fondo. Porque ¿qué es lo que hace que Abraham siga lo que Dios le pide? Su deseo de infinito expresado en ese hijo, en esa descendencia. Pobre de nosotros si perdemos nuestro deseo de infinito. ¿Qué se necesita para seguir a Dios? No ser satisfecho. Pobre de los satisfechos, de los que se sienten cómodos. Yo estoy tranquilo, tengo mi plata, mi casa, mi auto, mi trabajo. Insensato, dice Jesús. Mañana vengo yo y vengo a llevarme tu vida. ¿Y qué tenés para ofrecer? Insensato. Alma mía, tírate a dormir, tenés plata, tenés casa, tenés auto, tenés todo. Insensato. No tenés un tesoro en el cielo, no sos rico a los ojos de Dios. Abraham es rico a los ojos de Dios, busca la verdadera satisfacción. No dice, no, déjame de hinchar, ya tengo vaca, ya tengo oveja, tengo dinero, tengo mujer, ya está. Pero ¿para qué voy a andarme yendo? ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué? Me quedo tranquilo. Ese es discurso típico cuando invitas a una persona a hacer un servicio a la parroquia. No, tengo mucho que... Yo no sirvo para nada. ¿Y quién te dijo que servís, querido? Te estoy invitando a hacer algo lindo para vos. No te estoy invitando porque servís. Me dan ganas de decirle eso. Pasa que si con lo poco que digo algunos se sienten ofendidos, imagínate si llego a decirle eso. No, yo no sirvo para nada. Sí, ya sé que no servís para nada. Ya sé que no servís para nada. Pero bueno, te estoy llamando a vivir un camino de felicidad, de encuentro con Jesús, de encuentro con la gente. Eso es lo que te estoy invitando. Entonces, ¿ves? Abraham no se siente satisfecho. Él se siente realmente incompleto. Y encuentra su verdadera plenitud siguiendo a Dios. Y así es como nace su hijo Isaac, nace su hijo Isaac y se cumple la promesa.